Hola a todas, a todos, bienvenidos a esta sesión mensual en el que estaremos compartiendo jurisprudencias paradigmáticas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como parte de las actividades del postdoctorado en Derechos Humanos de aquí, del doctorado del mismo nombre del CUTONALA. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la sentencia relativa al caso de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador. Esta sentencia que es relativamente nueva y que marca un hito muy importante en los derechos de las niñas y de las adolescentes. El propósito de compartir con ustedes el día de hoy esta sentencia es visibilizar las violencias estructurales y patriarcales que atraviesan la vida de las mujeres, en especial de las niñas, de las adolescentes, ¿sí? De las adolescentes que muchas veces son ignoradas por el derecho y no son tratadas como niñas. Justo por ello, el derecho internacional de los derechos humanos se convierte en una herramienta de justicia y de reparación transformadora. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos darle un título a la charla que vamos a tener el día de hoy, podríamos hablar de justicia y consentimiento a través de la historia de Paola Guzmán Albarracín y la responsabilidad a su vez del Estado ecuatoriano. Bueno, comencemos pues. Me gustaría comenzar contextualizando la violencia sexual que sufren niñas y adolescentes en América Latina. Sí, es muy importante estar conscientes que vivimos en una región donde cada día miles de niñas y adolescentes sufren violencia sexual. Y además tener en consideración pues que esta violencia sexual está ocurriendo en el ámbito privado, es decir, que son violentadas sexualmente por las personas con las que conviven en su día a día, ya sea en su propio domicilio o en los espacios educativos e incluso hasta por sus mismas parejas sentimentales, ¿sí? Y además también es muy importante poner en la mesa del diálogo cómo las víctimas buscan justicia y son ignoradas por el sistema, por un sistema que invisibiliza este tipo de violencias porque trata a las personas como si estuvieran subordinadas al agresor, ¿sí? Entonces, esta es la problemática en general que vemos siempre en la violencia de género, cómo las víctimas son desdeñadas y tratadas con hastío, de manera indigna, porque se cree que deberían de estar subordinadas a su agresor y que de estar subordinadas a su agresor, entonces no tendrían este tipo de problemáticas, vivirían en paz, ¿sí? Entonces, para poder comprender la sentencia de Paola Guzmán Albarracín, primero necesitamos mirar cuál es la dinámica de violencia estructural que se vive en la región en donde ocurrieron los hechos, que se trata de América Latina y el Caribe, ¿sí? ¿Por qué? Porque son hechos que ocurren en el Ecuador, una región profundamente violenta para las niñas y las adolescentes, tanto en términos de embarazo temprano como de violencia sexual. ¿Sí? Les pongo a la vista en este momento, pues esta imagen que representa cómo América Latina y el Caribe se convierten en una región con mayor número de embarazos adolescentes en el mundo, solo por debajo de África. Sí, lo que nos habla entonces de una región que está permeada por la violencia infantil. Sí, una región en donde tenemos esta problemática altamente arraigada, donde las niñas, los niños y los adolescentes son tratados como si no fueran personas completas. ¿Sí? Muy bien, continuamos. De acuerdo a los datos recientes, en el 2022,
En esta región, en América Latina, se registraron alrededor de 52 nacimientos por cada mil, de cada mil, 52 nacimientos eran de adolescentes, que se encontraban entre los 15 a los 19 años de edad, ¿no? Una cifra muy por encima del promedio mundial que ronda alrededor de 39 nacimientos de adolescentes por cada mil. Sí, es decir, nuestras niñas y adolescentes se embarazan más y más temprano que en la mayoría de las regiones del mundo, algo que nos debe de preocupar porque recuerden ustedes que el embarazo adolescente siempre va a ser violencia. Si lo miramos en términos absolutos, se estima que 1.6 millones de adolescentes dan a luz cada año en América Latina y el Caribe, lo que equivale aproximadamente a un parto adolescente cada 20 segundos. Algo que nos revela una situación muy grave, ¿no? No estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de un patrón sistemático, de un patrón de violencia estructural, ¿sí? Si utilizamos el método de análisis desde una perspectiva interseccional, feminista, es muy importante observar que estos números no revelan una decisión individual de un adolescente que haya querido convertirse en madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cruzamos estos números con las circunstancias que revelan las condiciones de opresión de una sociedad, recuerden ustedes que el feminismo y la interseccionalidad eh, son herramientas de análisis, la perspectiva de género también, que nos permitan visibilizar las desventajas sociales y las condiciones de opresión en las que vive cada persona. En consecuencia, si cruzamos estas condiciones de opresión, estas características de desigualdad social, podemos observar que se refleja pues esta desigualdad de género, de clase, que existe un racismo estructural, una ausencia de educación sexual integral, que hay barreras en el acceso a anticonceptivos y que existe violencia sexual normalizada. Allí donde hay mayor pobreza, menos escolaridad y mayor discriminación territorial o étnica, pues las tasas de embarazo adolescentes son más altas, ¿sí? Por lo cual entonces podemos decir que el abuso sexual infantil se liga siempre a las condiciones de dominación, a las condiciones de desigualdad, a las condiciones de exclusión social. Pero también podemos afirmar pues que el territorio y la clase social se marca en los cuerpos de las niñas. Los cuerpos de las mujeres, como ya se ha mencionado en algunas sentencias paradigmáticas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, la sentencia del caso Río Negro contra Guatemala, masacre en el Río Negro contra Guatemala, se habla de que los cuerpos de las mujeres son considerados territorios que deben de ser colonizados o deben de ser ocupados o conquistados. Sí, este cuerpo de las niñas que se convierten en propiedades. ¿De quiénes? Pues de hombres que detentan el poder, ¿sí? De hombres que se sienten con el poder derivado por el patriarcado y por el propio Estado de poseer a niñas. Entonces, la violencia sexual contra niñas y adolescentes, de acuerdo a ONU Mujeres, nos recuerda pues que a escala global una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, principalmente por parte de su pareja. En América Latina y el Caribe, ONU Mujeres ha señalado que alrededor de 1.1 millones de personas de entre 15 y 19 años de edad, de niñas, han experimentado violencia sexual o algún otro acto sexual forzado. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de niñas y jóvenes, adolescentes que en teoría deberían de estar protegidas por sus familias, por la escuela y desde luego por el Estado. Sin embargo,
esta cantidad de violencia sexual que somos capaces de advertir nos está hablando de una violencia estructural, porque no están teniendo derecho pues a una vida de libre, al acceso a una vida libre de violencia sexual. Muy importante comprender cómo pues, las instituciones, tanto del sistema ONU como del sistema OEA, tienen la capacidad de ir midiendo estos tipos de violencia a través de los mecanismos de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud ha documentado que en las Américas alrededor de un 25% de mujeres y niñas reporta haber sufrido violencia de pareja, física o sexual, y que cerca de un 12% de esta violencia sexual por parte de un agresor distinto de la pareja. La violencia sexual entonces no es la excepción, es una experiencia demasiado frecuente en la vida de las mujeres. A esto además se suma la grave problemática de la violencia feminicida, ¿no? Pues porque, por ejemplo, en el 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidios o feminicidio en 29 países de la región. Es decir, al menos 12 mujeres asesinadas. En algunos países no está tipificado el delito de feminicidio. Recuerden que, por ejemplo, en México el delito de feminicidio revela un delito de Estado, ¿sí? Un delito cometido donde se engarzan la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa para tener este resultado. Hay otros delitos en donde no existe este reconocimiento de responsabilidad del Estado y solamente se habla de femicidio, ¿sí? Entonces, muy importante comprender cómo muchas de esas historias comienzan con violencia sexual no atendida, minimizada o normalizada, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de embarazo adolescente en este contexto tan grave que nos encontramos en Latinoamérica, no podemos asumir automáticamente que hubo consentimiento libre y informado. Muchas veces detrás de esos embarazos hay violencia sexual, coerción, relaciones profundamente desiguales de poder y ausencia absoluta del Estado, ¿sí? Diversos informes del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos han señalado que en América Latina una proporción importante de los embarazos en niñas menores de 15 años están directamente vinculadas con la violencia sexual. Abuso intrafamiliar, violación, reincidente, relaciones con hombres adultos que ejercen poder económico, docente, religioso o institucional sobre las víctimas, lo cual nos permite entonces enlazar este fenómeno con el caso que estamos estudiando el día de hoy, que es el caso de Paola Albarracín. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué este caso de Paola Albarracín? Pues porque estamos hablando de un caso que surge en el contexto de una relación escolar, ¿sí? Una relación escolar en donde la víctima es víctima, válgame la redundancia, de hostigamiento sexual por parte de su profesor, que es el subdirector del colegio, ¿sí? Y entonces, aprovechándose de esta situación de subordinación en la que ella se encontraba, es que el subdirector le pide sostener relaciones sexuales con ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella se encontraba en una situación de vulnerabilidad, toda vez de que tenía problemas con las calificaciones, pero además recordemos también este fenómeno que se da en las escuelas en donde pues los estudiantes, las y los estudiantes están subordinados al profesor, ¿sí? Entonces, profesor es la autoridad, ¿sí? Y es el representante del sistema. En consecuencia está investido de toda esa autoridad y al momento de que ejercita este tipo de violencias en contra de niñas, adolescentes, pues desde luego está ejerciendo una autoridad patriarcal, pero también una autoridad del Estado, ¿sí? Entonces,
Veamos cómo la sentencia de Paola Guzmán Albarracín se inscribe exactamente en este escenario regional, ¿no? Una región con altísimas tasas de embarazo adolescente, donde existe una pandemia de violencia sexual contra niñas y adolescentes porque se normaliza el tener relaciones sexuales con ellas y sistemas de justicia que lo consienten, que permiten que existan estas violencias e incluso otros sistemas de justicia en donde ni siquiera es considerado delito el tener relaciones sexuales con una menor de edad. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoce que en su sentencia, no es un caso individual, sino que nos revela el problema estructural tan fuerte que se vive en los países de Latinoamérica. Sí, más adelante que analicemos la sentencia veremos cómo el tribunal vincula el abuso sexual, el embarazo, la revictimización institucional y la responsabilidad internacional del Estado. Con todos estos datos en mente, entonces podemos mirar esta problemática relacionada con el caso Paola Albarracín no como un simple embarazo adolescente, ¿sí? Sino ni tampoco como la decisión personal de esta chica de entablar un amor prohibido con su profesor, sino que se tiene que nombrar como es una forma de violencia sexual, una falla profunda del Estado en garantizar la libertad y los derechos sexuales y reproductivos, pero también la garantía de que las niñas están siendo cuidadas de manera correcta por los adultos con los que están interaccionando en las escuelas. Sí, bueno, y con esto quiero de una vez entrar al contexto del caso. Para quien no lo conoce, en este caso, el caso de Paola Albarracín, se trata de una adolescente que está acudiendo a una escuela y en esta escuela, toda vez que tiene problemas de calificaciones, se acerca con su profesor, que es al mismo tiempo el subdirector, y entonces le pide, pues, que le diga de qué manera puede ayudarla para que ella mejore sus calificaciones. Y entonces la manera de ayudarla es que le impone la cópula, ¿no? Le pide tener relaciones sexuales con él. Posteriormente, de acuerdo a la petición presentada por la CID ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se recoge otro hallazgo que es importante en este caso, que es el que probablemente, de acuerdo al dicho de los amigos y de las amigas de Paola, se encontraba embarazada, ¿no? Se encontraba embarazada producto de este abuso sexual infantil, entonces va y le pide ayuda al médico de su colegio y el médico le dice que sí va a interrumpir el embarazo a cambio de que tenga relaciones sexuales con él, ¿sí? En consecuencia, Paola se quita la vida y es cuando empieza la lucha por su familia, por lograr que se reconozca que este tipo de relaciones no son normales, que en este tipo de relaciones existe subordinación, que son equiparables al abuso sexual infantil. Sí, ¿por qué? Porque cuando pensamos en las relaciones entre personas adultas y adolescentes, muchas veces imaginamos pues que esta diferencia de edad implica también una diferencia natural de autoridad, sabiduría, poder. Pero esta idea no es inocente, forma parte de lo que en las ciencias sociales, en la teoría de los derechos humanos y los feminismos se denomina como adultocentrismo patriarcal. ¿Qué es este? Pues es una estructura de poder que combina dos jerarquías, ¿no? La edad y la del género. Nos enseña que los adultos, especialmente los hombres, tienen derecho a decidir, interpretar y hablar por los demás. Y bajo este paradigma, las voces de las niñas y adolescentes son desestimadas, no valen, son silenciadas, son interpretadas como inmaduras que no saben lo que hacen, irracionales, inestables. Entonces, desde la sociología crítica, autores como Manuel Valenzuela Arce y Carles Feixa han definido el adultocentrismo como un sistema cultural que coloca a las personas adultas en el centro de la vida social, negándole entonces una posición, una existencia política a las infancias, ¿sí? Recordemos que de acuerdo a la Convención de los Derechos de la Niñez, cualquier persona menor de 18 años todavía es infante, estableciendo entonces
que solo las personas adultas poseen plena racionalidad, experiencia y legitimidad para tomar decisiones. Y en este orden, la infancia y la adolescencia quedan pues subordinadas y controladas hacia los adultos de su entorno. Cuando este modelo de pensamiento adultocéntrico se enlaza con el patriarcado, pues se produce este adultocentrismo patriarcal. Es una matriz de dominación, un sistema de creencias en donde domina esta perspectiva sobre que las niñas y adolescentes tienen que subordinarse y obedecer a los hombres adultos de su entorno. Quedan atrapadas en una doble subordinación utilizando la intersección. Recuerden que la intersección es el cruce de categorías históricamente vulnerabilizadas en donde encontramos que frecuentemente las personas pueden llegar a tener dos o más. ¿Sí? Entonces, quedan atrapadas en una doble subordinación y entonces por edad y por género y pues no se les reconoce la capacidad de agencia ni de decisión sobre sus cuerpos, deseos, sus proyectos de vida, se les infantiliza eternamente y a la vez, al mismo tiempo, se les hipersexualiza. Desde esta perspectiva, el adultocentrismo patriarcal no opera de manera aislada, sino pues que siempre se cruza con otras opresiones, ¿no? Las categorías interseccionales, que son la clase, la raza, la orientación sexual, discapacidad o territorio, que solamente por mencionar algunas, ¿sí? Entonces, por eso, las adolescentes, por ejemplo, rurales, originarias, afros o migrantes, enfrentan formas más severas de silenciamiento y control que, por ejemplo, las adolescentes que pueden estar en una zona urbana como la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cuáles son las manifestaciones cotidianas y jurídicas de esta problemática? Esta estructura no solo se presenta en el ámbito familiar o escolar, también está presente en el sistema jurídico. Sí, pensemos cuántas veces una adolescente que denuncia abuso sexual es tratada como sospechosa, con frases como ella lo provocó, ella ya sabía lo que hacía, fue una relación consentida. Sí, se cree que es cuando se trata de relaciones consentidas, entonces ya no hay nada que hacer. El agresor queda perdonado. Vamos a ver más adelante qué dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en torno a este tema, porque estoy segura de que se van a sorprender. Estas frases revelan una mirada adultocéntrica, patriarcal, que traslada a la responsabilidad al cuerpo y joven y femenino y exime al adulto varón de rendir cuentas. ¿Sí? Se interpreta que el adolescente quiso, lo eligió, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque justo el hecho de sostener relaciones con una persona adolescente está marcando una situación de desigualdad estructural y dependencia. El adultocentrismo patriarcal niega la condición de sujeto político a las adolescentes en un lugar de escucharlas. Las familias, las instituciones hablan por ellas como si no tuvieran dignidad, como si no tuvieran voz. Eso sin duda es revictimización, ¿sí? Porque su palabra entonces no tiene valor probatorio, es malinterpretada, son vistas como víctimas culpables, víctimas provocadoras. Recuerden ustedes que todavía en nuestro contexto de Jalisco, más o menos hace como 10 años, todavía prevalecía la figura del estupro. En la figura del estupro era un delito que se encontraba vigente en el catálogo de delitos del Código Penal del Estado de Jalisco, en donde se estipulaba que si un hombre abusaba sexualmente de una niña, el papá era el deshonrado, entonces el papá podía pedir que se casara con ella y si accedía a casarse con ella, entonces el asunto estaba perdonado, ¿sí? Algo que sin duda era completamente violatorio a los derechos humanos de las adolescentes y de las niñas. Afortunadamente, ya quedó expulsado del Código Penal, del catálogo de delitos del Código Penal, ese injusto, ¿sí? Para dar paso, pues, únicamente el abuso sexual infantil y el estupro, pues, ha desaparecido.
En este ejemplo del caso Paola Guzmán Albarracín, este patrón de conducta pues fue evidente, ¿no? Ella tenía 14 años, él tenía 24, evidentemente había una asimetría de poder, ¿no? Además de que él era su profesor, entonces estamos hablando ahí ya de dos dominaciones cruzadas. Las autoridades judiciales ecuatorianas consideraron que hubo una relación sentimental y que Paola había consentido. Ese razonamiento no solo desconoce la igualdad de poder entre una alumna y un docente, ¿no? Sino que reproduce la lógica adultocéntrica patriarcal. El adulto tiene el control, la palabra del adolescente no cuenta y su cuerpo se convierte en un territorio de dominación. La Corte Interamericana, en cambio, rompió con ese paradigma, sostuvo que no puede existir consentimiento válido cuando hay una relación de poder, de autoridad o de confianza. Reconocerlo implicó entonces por fin escuchar la voz de Paola, que había sido silenciada, aun cuando ya se había quitado la vida, fue darle voz, ¿no? Darle el estatus de sujeto político, de sujeto politizado y responsabilizar al Estado por no haberla protegido, ¿sí? A mí siempre que me preguntan en temas, por ejemplo, de personas sin vida o de personas desaparecidas, que si tienen derechos humanos, yo siempre les digo, desde luego, todos los derechos humanos, solamente los inherentes a su condición de que ya no tienen vida, se perderían, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo, pero en este caso podemos ver como una sentencia es reivindicatoria y cumple la función de darle voz a una persona que ya no se encuentra en este mundo, que es una persona que ya fue privada de la vida. Sin embargo, es posible a través de la reparación del daño politizarla y colocarla en el escenario público. Entonces, muy importante recordar cómo el adultocentrismo patriarcal pues impone un modo de organizar y ver el mundo en donde los adolescentes obedecen, callan y esperan a madurar, sí, según los parámetros que les somos marcados por los adultos, ¿no? En cambio, la perspectiva feminista interseccional propone escuchar las voces jóvenes, darles voz, reconocer su palabra como legítima y comprender que el consentimiento, la autonomía y la sexualidad no se ejercen en el vacío, sino en contextos atravesados por poder, miedo y desigualdad. Desmantelar el adultocentrismo patriarcal implica transformar la cultura jurídica, educativa y social, ¿no? Implica enseñar a jueces, juezas, maestros, maestros, padres y madres a mirar al adolescente no como objetos de tutela, de protección, sino realmente como sujetos políticos, como personas completas, capaces de exigir respeto y justicia. Miren, cuando hablamos en la teoría de los derechos humanos de que una persona se encuentra despolitizada o que despolitizamos a alguien, tiene que ver con que esa persona no es considerada persona completa y que entonces que como no es considerada persona completa, entonces se corre el riesgo de que se le violen sus derechos, como hemos visto lo que ha pasado con las personas que han sido víctimas y cuyas sentencias hemos ido revisando. Muy bien. Vamos entonces a revisar los hechos esenciales del caso, ¿no? La historia de Paola Albarracín ya dijimos que no es excepcional, que es el espejo de muchas historias que existen en nuestro contexto, ¿sí? Un adolescente, un hombre adulto con poder, una relación desigual y un Estado que no escuchó. Paola tenía solo 14 años, vivía en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Era una estudiante pues con sueños, energía, una vida por adelante, ¿no? Pero su entorno, marcado por el adultocentrismo patriarcal, la colocó en una situación de vulnerabilidad frente a un adulto
que se supone debía cuidarlo, ¿no? Su propio profesor. En el 2002, Paola inició una supuesta relación sentimental con su maestro de 24 años. Él utilizando su posición de autoridad, pero también utilizando este pretexto que utilizó para acercarse a ella, en donde se le dijo, pues que Paola se le acerca y le pide ayuda, ¿no? A su maestro. Y entonces, en esa ayuda que le está solicitando, porque está baja de calificaciones él, se aprovecha de esta situación, ¿no? De su situación de especial vulnerabilidad frente a su adultez y a su posición de autoridad como maestro, ¿no? Y entonces accede a tener relaciones sexuales con él y entonces él, utilizando esta posición de autoridad, permanece en esta situación desigual y después Paola queda embarazada. Cabe mencionar que por ahí en las cartas póstumas que Paola deja, en donde explica toda la situación, ella refiere que está embarazada, refiere que incluso estaba enamorada del profesor y también refiere algo muy interesante que dice el profesor, que se da cuenta que el profesor tenía aventuras amorosas con otras compañeras, o sea, estaba teniendo este mismo comportamiento con otras compañeras. Entonces, el cúmulo de estas conductas, que además también dice que el médico del colegio le ofreció interrumpir el embarazo a cambio de que tuviera también relaciones sexuales con él. Todo esto nos revela la dominación y la discriminación que ella está viviendo, porque, por ejemplo, esta es una de las causas por las cuales no le quieren hacer caso en su contexto, ¿no? Porque pues le dicen, a ver, no, si se enamoró, o sea, los papás no les quieren hacer caso, ¿no? Una vez que se quita la vida, le dicen, si se enamoró, pues fue consentido y entonces no hay ningún delito, ¿sí? Muy importante también decir que Paola pierde la vida después de que ingiere unos fósforos ahí en el interior del colegio. El colegio ni siquiera pudo llamar a una ambulancia, se limitó a hablar después de cierto tiempo un taxi y la mandó al servicio médico de emergencia. Y ya fue todo en lo que, todo su responsabilidad que en ese momento tuvo, ¿no? Todo lo que pudo hacer por ella como víctima, ¿no? Entonces, después de que pierde la vida, cuando su madre denuncia los hechos en la fiscalía, pues el sistema judicial ecuatoriano pues la trató con indiferencia, utilizando prejuicios, en lugar de protegerla, pues le dijo, la trataron como de que su hija era una persona que no merecía ser tratada dignamente por haber aceptado tener relaciones con el profesor, pero también por haberle dicho que qué podía hacer a cambio de que le ayudara, ¿no? O sea, técnicamente o vulgarmente lo que le quisieron decir es, ella provocó eso, ¿no? Es una víctima provocadora, ¿no? Entonces, en los expedientes judiciales se registran expresiones que revelan este sesgo sexista, ¿no? Porque decían ahí en los expedientes, la menor estaba enamorada, no hubo violencia, fue una relación consentida, ¿no? Estas frases donde supuestamente son neutras o apelando al sentido común, por eso siempre digo que el sentido común es el máximo de los tramposos, porque siempre que queremos discriminar lo sacamos a pasear. Entonces este lenguaje lo que revela es el patriarcado judicial, ¿no? Pues con ella se utiliza para deslegitimar la voz de la víctima, para callarla y para normalizar el abuso. Muy bien. A ver, entonces, para poder entender la dimensión estructural de este caso, debemos de recordar que Paola no es solo una adolescente, sí, que aun cuando hoy en nuestro contexto ya se sabe que sostener relaciones sexuales con un adolescente es delito, estamos hablando en un contexto en donde no lo era, pero además en este contexto donde están ocurriendo los hechos, era una estudiante en un sistema educativo jerárquico donde existían estas jerarquías y disciplina, ¿no? Entonces,
Sistema educativo, jerárquico y disciplinario, ¿no? No estamos hablando de una relación entre pares, entre iguales. Su agresor es su profesor porque él representaba autoridad, es una figura de autoridad adulta legitimada por el Estado para impartir educación, ¿sí? Entonces, en sociedades adultocéntricas y patriarcales como las nuestras, pues el aula no siempre es un espacio de protección. También puede ser un lugar donde se puede ejercer silenciamiento, manipulación emocional. El Estado ecuatoriano tenía la obligación de garantizar su seguridad y de actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar la violencia sexual. Pero como veremos más adelante, y estamos analizando, no lo hizo, ¿no? Y por eso es que hay negligencia institucional y la revictimizaron. Llevaron a Paola en una espiral de desesperación que hizo que a la postre se quitara la vida, ¿no? Lo que hoy en el la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia ya se habla de violencia feminicida en la modalidad de suicidio, ¿no? Que es cuando se orilla a una mujer a quitarse la vida. Entonces, en el 2003, un año después de la denuncia, pues se quita la vida Paola. Esta muerte, desde luego, es el resultado directo de un sistema judicial, pues que no la iba a proteger, ¿no? Que aun cuando no se accionaba, cuando ella se quitó la vida, pues ya se sabía que se le iba a silenciar, pero aparte la desesperación en la que fue colocada, imagínense ustedes, está ella en el colegio, está embarazada, se da cuenta que el profesor está haciéndole lo mismo a otras alumnas, va a la enfermería y el médico le propone lo mismo, ten relaciones conmigo y entonces yo puedo hacerte que interrumpas tu embarazo, ¿no? Su madre, Mercedes Albarracín, transformó entonces el dolor en acción, termina convirtiéndose en activista y se convierte en activista porque con esta sentencia transforma el sistema jurídico de toda la región latinoamericana. Obliga a que las autoridades expulsen de sus sistemas jurídicos estos cuerpos de leyes que son discriminatorios, como por ejemplo el delito de estupro, en donde se consienten las relaciones entre una persona mayor y menor de edad, entre un hombre mayor de edad y una mujer menor de edad, e incluso se considera perdonado a través del matrimonio, ¿no? Al llevar la mamá de Paula, la señora Mercedes, el asunto a las instancias internacionales, logra irradiar todo el sistema jurídico del continente americano, bueno, de los países miembros de la OEA, con estas ideas en pro de los derechos de las infancias, ¿no? En donde se reconoce que el Estado ecuatoriano violó los derechos de Paola a la vida, a la integridad personal, la dignidad, la igualdad y las garantías judiciales. Entonces, pues la sentencia de Paola Guzmán es paradigmática por varias razones. La primera, porque reconoce que no puede existir consentimiento válido entre un adulto y un adolescente, en relaciones marcadas por desigualdad del poder. Dos, visibiliza cómo los estereotipos de género y el adultocentrismo patriarcal permean las decisiones judiciales. Tres, obliga a los estados a garantizar educación sexual íntegra, mecanismos eficaces de denuncia y formación del funcionario público en perspectiva de género. ¿Sí? Esta sentencia es sin duda un parteaguas en el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de protección a los derechos de las infancias frente a la violencia. ¿Sí? Sino no nada más por la reparación del daño simbólica para la familia de Paola, ¿no? Sino porque ya dijimos, irradia todo el sistema jurídico de Latinoamérica y provoca estándares jurídicos en torno a la violencia en contra de las infancias en toda la región. Muy bien, es momento entonces de reflexionar otra vez desde una mirada interseccional, el por qué
las niñas, las adolescentes no son escuchadas por los tribunales. ¿Por qué algo como el amor se convierte en una coartada para que sea justificado el abuso sexual infantil? ¿Por qué la justicia sigue mirando a través de los ojos patriarcales, ¿no? La historia de Paola es también esta historia de miles de niñas latinoamericanas cuyas denuncias son archivadas, cuyas vidas quedan marcadas por este silencio institucional. Este silencio institucional que es aleccionador. Aleccionador porque tiene una función pedagógica. Pedagógica, estaríamos hablando de esa pedagogía de la crueldad de la que nos hablaba Rita Segato en su libro Cosecha de Mujeres, ¿no? En donde esta función pedagógica es enseñarle con mucha violencia a la víctima cuál es su lugar. Y su lugar entonces será subordinarse a un hombre y someterse a su autoridad, aun cuando ello significa renunciar a su propia autoridad. Pero también ahí se encuentran imbricadas algunos significados de cómo, salpicados de estereotipos de género, de cómo se espera que son los hombres y las mujeres en nuestro contexto, donde se cree que los hombres son personas sexuales por naturaleza, que están deseosas siempre de actividad sexual y que entonces es normal que este tipo de situaciones les ocurra. Se normaliza esto porque se cree que la libido de los hombres es tan fuerte que no pueden contenerse y que entonces de alguna manera tienen que hacerlo. Y por otro lado también nos juegan en contra estos estereotipos que existen alrededor de la manera en cómo es vista una adolescente, ¿no? Una chica en nuestro contexto, ¿no? Que una chica que acepta la cópula, entonces que es vista desde luego al margen de la moralidad, ¿no? Se cree que ya por aceptar de ese tipo de actividad sexual, entonces ya no es digna, ¿no? Pero también existe en el imaginario social esta idea de que a ella le gustaba esto y que como le gustaba, como lo estaba disfrutando, entonces no hay ningún delito que perseguir, ¿no? Está completamente despolitizando la posibilidad de que una adolescente, una niña en términos de la Convención de los Derechos de la Niñez, pueda por sí misma decidir, ¿no? Y entonces niega por completo la dignidad de la persona, ¿no? Una niña que en consecuencia es sometida a la autoridad de un adulto y entonces nos entrega esta idea despolitizante de que la vida de las niñas y de las adolescentes valen menos que la vida de un adulto patriarcal. Muy bien. Entonces, en este caso, vayámonos al año 2000, ¿no? Esta adolescente de 14 años, Paola Guzmán, estaba cursando, pues, la secundaria en el colegio público Doctora María Angélica en Guayaquil, ¿no? En ese contexto escolar inicia una relación con el vicerrector del colegio, un hombre adulto, funcionario público de la educación, sí, que tenía una función jerárquica dentro de la institución. Desde la perspectiva de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esta relación nunca puede entenderse como un vínculo en condiciones de igualdad, pues se trata de un vínculo marcado por esta simetría del poder, ¿no? Donde interaccionan la edad, la autoridad, se vuelven jerarquías, donde el adulto, en su calidad de directivo, instrumentaliza su cargo para obtener favores sexuales de esta alumna y de las otras, porque posteriormente se supo que también de los otros, ¿no? Producto, pues, de estas relaciones sexuales de manera intermitente, pues Paola quedó embarazada, ¿no? Y es menor de edad.
La respuesta del vicerrector no fue de cuidado ni de reconocimiento de su responsabilidad, sino de presión para ocultar el embarazo y de control sobre las decisiones del adolescente. En el marco de esta presión se le propusieron algunas soluciones para abortar o arreglar la situación, ¿no? Todo con el propósito de proteger la imagen del adulto que estaba metido en este problema, ¿no? Y de la institución, pero nunca pensando en el bienestar de Paola ni en lo que ella quería, ¿no? Todo el tiempo él está imponiéndole esta subordinación, pero también esta dominación a través de estos discursos dominantes en donde le dice somos novios, este es un amor correspondido, es un amor prohibido y como tú me amas, entonces no me vayas a perjudicar revelando lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces, veamos cómo toda esta relación va fluyendo en un contexto de dominación, ¿no? Frente a esta situación y una vez que Paola pues se quita la vida, pues la madre de Paola busca ayuda en diferentes instancias, ¿no? Autoridades educativas, servicios de salud, autoridades judiciales y todas callaron, ¿no? En lugar de que la propia escuela activara un protocolo para investigar la violencia que al parecer se estaba viviendo ahí, porque recordemos que no nada más fue Paola, sino que Paola en sus cartas póstumas e incluso en sus pláticas que tuvo con otras de sus compañeras, pues revela que esta persona, este profesor tenía este tipo de relaciones con más estudiantes, con otras chicas. Y invisibilizando toda esta problemática, el Estado se queda callado, la escuela no dice nada, ¿no? Además, es muy importante visualizar cómo también hay errores ahí en el ámbito del sector salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta atención que recibe Paola, pues es una atención deficiente, ¿sí? Una atención que no cumple con las expectativas, una atención donde no se preocupan por salvar la vida, en donde juega otra vez en contra de esta idea de que pues es una chica que se quiere quitar la vida, que se quiere suicidar, entonces pues que tenga su lección, ¿no? Porque pues ella se buscó su mal, para que se dejaba embarazar, para que tenía esta relación con el profesor y entonces pues el Estado no se vuelve una persona importante para el Estado, ¿no? El Estado todo el tiempo a través de esta violencia estructural está revelando que es como una persona de segunda categoría, una persona que no es plena de derechos, ¿no? Esta respuesta fragmentada, marcada por estereotipos de género. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos en el año 2002, es diciembre del año 2002, y pues ya tenía Paola 16 años, fíjense, la relación comienza a los 14, habían pasado ya 2 años de imposición, de manipulación, de dominación, en que de manera continuada este delito estuvo ocurriendo cuando Paola ingiere fósforo blanco, ¿no? En el colegio. Y este acto es el punto culminante de una trayectoria de violencias acumuladas. Violencia sexual, presión psicológica, silencio institucional y falta de protección estatal. Tras la ingestión del veneno, la reacción de las autoridades escolares y de salud pues es lenta, es ineficaz. Paola muere al día siguiente en el hospital. A partir de estos hechos se abren investigaciones penales, ¿no? La investigación nunca se fue orientada a reconocer la violencia sexual ni la responsabilidad de los funcionarios escolares, sino al contrario, a minimizar lo ocurrido, a justificar que el director pues haya llevado a cabo este tipo eh, de prácticas, este tipo de dominaciones, se vio como algo normal, no se tomó en cuenta que él era un adulto, ¿no? El que estaba
Bueno, entonces, como veníamos platicando, esta violencia cultural en términos de la división de violencias que hace Johan Galton es muy importante visualizarla en estos casos que van llegando a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Porque por un lado está pues la violencia estructural a través de la negación de políticas públicas, de servicios, de la normalización por parte de la organización de todo el Estado de que hay personas que se pueden encontrar en situación de vulnerabilidad y que entonces hay que paliar esas situaciones para que no se presenten este tipo de dominaciones. Por otro lado, la violencia cultural, que es la que nos apropiamos todas y todos, en donde justificamos esta manera de organizarse del Estado y justificamos estas dominaciones. Pero también del mismo modo tenemos esta violencia directa. Y en este caso, ¿cuál sería la violencia directa? Pues sería la violencia ejercida propiamente por el director, ¿no? Por el subdirector, por el profesor, para someterla. Utiliza la dominación, utiliza su figura de autoridad y además su edad. Y además, considerando también que se trata de un hombre, que recordemos que nuestra sociedad, utilizando el método de análisis interseccional, nos damos cuenta pues que las mujeres históricamente hemos sido educadas para subordinarnos, para aceptar la subordinación a favor de los hombres y que entonces todos estos significados que yacen en el sistema de creencias nos juegan en contra y entonces logran que por eso se le subordine pues al profesor y no le cuestione y acepte este tipo de relación. Muy bien, entonces continuemos analizando esta sentencia. También es muy importante entonces ver cómo esta manera de interpretar esta violación a los derechos humanos de Paola en el contexto ecuatoriano se tradujo en una negación de la existencia de violencia sexual porque minimizaron la responsabilidad del agresor al considerar que había mediado el consentimiento, desdibujaron el rol de garante del Estado que tiene la obligación reforzada de proteger a niñas y adolescentes en espacios educativos. ¿Por qué estas decisiones chocan con el estándar interamericano? ¿Por qué es que estas decisiones tomadas por las autoridades ecuatorianas no están dentro del límite de los derechos humanos protegidos por la propia convención, por el Pacto de San José? Pues miren, en la misma sentencia la Corte afirma que cuando existen estos contextos de asimetría de poder, edad y dependencia, no puede asumirse la existencia del consentimiento, ¿sí? El Estado entonces está obligado a presumir y explorar la posibilidad de violencia sexual siempre que se encuentran estas asimetrías de poder, en donde existen relaciones entre adultos y adolescentes, pero además en un contexto institucional, ¿no? Como es este contexto en donde él es su profesor y pues ella es una alumna. En consecuencia, por eso es que la actuación de los jueces y fiscales ecuatorianos pues se vio atravesada por estos estereotipos de género, adultocentristas, patriarcales, ¿sí? Lo que condujo pues a estas decisiones que normalizaron el abuso y negaron la condición de víctima de Paola, pero además se convirtieron pues en violencia estructural. Estos fallos internos no son propios de la convención, son contradictorios a la convención, al Pacto de San José y también a la propia convención Belém do Pará, que recuerden que es
la Convención ad hoc en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia sexual en contra de las mujeres, especialmente por tratarse de un adolescente que además estaba en custodia del Estado. Entonces, toda esta parte en donde la denuncia es desestimada y entonces el cómo la madre de Paola es ignorada por las autoridades constituyen revictimización y violencia institucional, ¿no? Porque también lo que encontramos aquí es que cuando el propio médico que dice en el informe emitido por la CID, en la petición, en el informe de petición, el médico del colegio al que estaba acudiendo Paola, trató también sin mayor importancia este tema y aprovechándose, ¿no? En lugar de haber denunciado, de haber hecho lo que le tocaba, que era denunciar esta relación ocurrida en la simetría del poder, entonces lo que hizo fue enseñar y aprovechar, ¿no? Y decir, ah, bueno, entonces te voy a ayudar, voy a interrumpir el embarazo y entonces, a cambio tienes que tener relaciones sexuales conmigo. Pero también por otro lado, veamos la poca credibilidad que se le da a Paola en este caso, ¿no? Porque no obstante de tratarse de una víctima que ya había perdido la vida, porque recordemos que ella se quita la vida, ¿sí? Que ingiere varios fósforos y que entonces eso la intoxica y hace que a la postre pierda la vida, cómo ella deja estas cartas póstumas y cómo en estas cartas póstumas está explicando el problema que está pasando. De hecho, en las cartas póstumas dice que se siente muy desilusionada porque se da cuenta que el profesor tiene otras relaciones y pues que fue objeto de burla y que no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces no se le da ninguna credibilidad a Paola, ¿sí? Y de hecho, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no tuvo por acreditado el embarazo porque pues no había otra prueba más que las cartas póstumas, porque pues ahí hubiera sido necesario hacer una prueba pericial, ¿sí? La necropsia sobre el cadáver para poder acreditar el embarazo, algo que no existió en este caso. Entonces, pues desde luego, durante la supuesta, la poca o nula investigación que hubo del caso por parte de las autoridades ecuatorianas, se observa que los informes periciales eh, revelan pues que, que no fueron hechos con perspectiva de género, ¿no? Porque dicen pues que la madurez y la conducta de Paola revelan pues que ella no era una niña inocente, ¿no? Y entonces pues que no necesitaba ser protegida de esta sumisión a la que la sometió el maestro, pero que tampoco se pueden revelar estructuras de poder en esta relación, pues justo porque pues ya es una chica muy madura para su edad, ¿no? Y entonces, este tipo de afirmaciones en las periciales lo que revelan, pues son juicios o valoraciones morales apegadas a la moral hegemónica occidentalizada que privilegia ciertos actuares en ese contexto, ¿no? Como a través del comportamiento sexual del adolescente se le legitima y se le niega valor y se dice entonces pues que ella no merece ningún trato digno pues toda vez que ella tuvo contacto sexual, ¿no? Se refuerzan estos estereotipos eh, de la adolescente provocadora, exagerada, donde se traslada la responsabilidad del hecho ilícito pues a la víctima, en lugar de reforzar esta dominación ejercida por el único adulto responsable en esta relación, que era el profesor. Pero vean ustedes cómo todo el patriarcado confabulado para protegerlo a él, ¿no? Entonces lo que vemos es
pues que todo el asunto está salpicado por prejuicios sexistas, adultocentrismos, como violación autónoma. Por último, también vemos que la Corte analiza no solo la violencia inicial, la violencia institucional, sino que también habla de la revictimización, ¿no? Esta revictimización sufrida por la familia de Paola, y aun cuando ella ya no se encontraba con vida, pues de manera indirecta se puede considerar que se le hizo, ¿no? Porque pues sus declaraciones que fueron desdeñadas, que todo el tiempo estuvo bajo la sospecha de que ella misma se lo buscó, que no se le otorgaba credibilidad a sus cartas póstumas. Sí, que como en el colegio el otro médico que supuestamente le iba a interrumpir el embarazo, la manera en cómo abordó el asunto, cómo fue interrogada. Entonces, en todo momento se privilegió lo que el vicerrector y los funcionarios habían dicho del tema, se les da mayor credibilidad por considerarse que como se trataba de un servidor público y como se trataba también de un profesor, pues entonces de un hombre, pues entonces tenía mucha más poder de credibilidad, ¿no? Lo que vemos es que todo el tiempo, en este caso, pues está rodeando el paradigma de víctima culpable o víctima provocadora a la decisión del personaje. ¿Cuáles fueron los elementos jurídicos clave analizados, asociados al Pacto de San José y a la Convención Belém do Pará que la Corte Interamericana analiza en este caso, ¿no? La Corte Interamericana reconoce pues que no existe un consentimiento válido cuando hay desigualdad del poder, ¿no? Cuando estamos hablando de una relación asimétrica como es el caso, ¿no? Que existe coerción, que existe manipulación emocional. Entonces, ¿cuáles fueron, en qué dispositivos jurídicos o en qué artículos se basó para tener por acreditado esto? Pues miren, entre estos aspectos claves lo que vemos es que declaró que hubo violación al artículo 19, que habla de la protección especial que deben de tener niñas, niños y adolescentes, y al artículo 5, que habla del derecho a la integridad personal de la Convención Americana, y que además también la Corte interpreta este consentimiento como carente, no existente por la relación de edad y la simetría del poder, ¿no? En consecuencia, por eso es que condena al Estado ecuatoriano por responsabilidad en la falta de investigación y por utilizar estereotipos de género para resolver este caso en sus actuares del derecho interno, ¿no? Dentro de sus propias instituciones jurídicas. Y entre las reparaciones del daño que ordena están pues las disculpas públicas, las reformas judiciales, la capacitación con enfoque de género, que ahí sí yo creo que ya la Corte Interamericana tiene que cambiar eso de capacitación con enfoque de género. O sea, sí es necesario, pero también tendría que poner que en las instituciones solamente se tienen que poner personas al frente de este tipo de agendas vocacionadas con la defensa de los derechos humanos, porque de lo contrario, la capacitación no siempre permea, o sea, en una persona que no cree en los derechos humanos, es muy difícil lograr que cambie sus paradigmas, ¿sí? Recordemos que todos los paradigmas de discriminación son ideas conceptuales con las que vamos creciendo, se normalizan en nuestro sistema y es muy difícil derrocarlas, ¿sí? Entonces, muy importante observar cómo este fallo pues se inscribe en la lucha por reconocer a las niñas y adolescentes como sujetos de derechos sexuales y reproductivos, es decir, pues de politizarlas, ¿no? De reconocer que sí, ellas tienen derechos, que sí son entes jurídicos también, que son personas y que entonces merecen justicia, ¿no? Entonces, recordemos también que las sentencias que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son obligatorias para todos los países del sistema OEA que han reconocido la competencia de la Corte, ¿sí? Entonces, en suma, los derechos violados son los derechos sexuales y reproductivos,
el derecho a la educación, el derecho a la integridad personal y el derecho a las garantías judiciales, ¿no? En cuanto a la violación al artículo 19 de la Convención y del artículo 5 de la misma Convención Americana, pues la Corte establece que el Estado ecuatoriano violó estos derechos. El artículo 19, por ejemplo, habla de la obligación de adoptar medidas especiales de protección reforzada para garantizar el pleno derecho y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y como esta obligación se intensifica cuando la víctima se encuentra bajo custodia del Estado. Sí, es el caso de las escuelas públicas, cuando ocurre en el ámbito escolar público. Sin embargo, debo decirles que si ocurriera en el ámbito privado también es susceptible de este tipo de análisis, porque recuerden que el Estado tiene el deber reforzado hacia niñas, niños y adolescentes. Es decir, que existe este interés superior de la niñez que en una triple vertiente, una de esas es que tiene la obligación de garantizar instituciones libres de violencia, ¿sí? Aun cuando se encuentran en el ámbito privado. Entonces, en este caso, la Corte determinó que Ecuador incumplió su deber de garante frente a Paula, quien era estudiante de un establecimiento educativo público bajo la responsabilidad directa del Estado, y las autoridades no previnieron ni detectaron estas conductas de violencia sexual, no ofrecieron una respuesta institucional oportuna y eficaz para protegerla. Que carecen de todo tipo de protocolos para tratar este tipo de violencias, carecen de mecanismos en donde las estudiantes puedan denunciar este tipo de conductas de parte de sus profesores. Entonces la Corte enfatizó que la violencia sexual contra menores de edad en instituciones no es un hecho aislado, sino un fenómeno estructural que requiere de políticas públicas de vigilancia y educación sexual integral. Además, el artículo 5, que nos habla del derecho a la integridad personal, aborda esta problemática donde Paola sufrió una afectación grave y irreversible de su integridad personal como consecuencia pues de la violación sexual ejercida por un funcionario estatal. Imaginen ustedes estar 2 años viviendo en esta situación de dominación, donde le era impuesta la cópula, la revictimización institucional posterior, producto del maltrato, la desconfianza y los estereotipos de género, la ausencia de atención psicológica, médica y educativa adecuada. Asimismo, la Corte pues establece que la integridad personal de la madre de Paula también fue vulnerada por el sufrimiento emocional y la falta de respuestas efectivas del Estado, ¿no? Pues lo que desde luego genera un impacto psíquico prolongado por estar en este nivel de estrés. ¿Cómo es entonces, de acuerdo a la Corte, que debe de interpretarse el consentimiento en relación con la edad y la asimetría del poder? Uno de los aportes más relevantes de esta sentencia es justo este aporte, esta redefinición jurídica de qué es el consentimiento sexual en estos contextos donde no existe igualdad, sino existe desigualdad, asimetría del poder, ¿no? La Corte fue enfática en señalar que no puede existir consentimiento válido cuando una relación sexual ocurre entre un adulto que ejerce poder, autoridad o confianza y un adolescente menor de edad. El tribunal sostuvo que la existencia de una relación jerárquica como la de profesor-estudiante implica una situación de poder que anula la posibilidad de consentimiento libre e informado. Así, el consentimiento no se evalúa de manera abstracta no, pues es que ella dijo que sí y ya con eso se acredita el consentimiento, ¿no? Sino que en su contexto estructural, considerando estas tres dimensiones. La primera, la edad, la madurez psicosocial de la víctima,
Un adolescente de 14 años no posee el mismo grado de desarrollo emocional ni cognitivo que un adulto 10 años mayor que ella. Dos, relación de poder, confianza, autoridad, ¿no? Obviamente el vicerrector, por su propio puesto, representaba la autoridad institucional, su poder disciplinario y simbólico, anulaba la posibilidad de libre decisión. Y tres, entorno social y cultural patriarcal, ¿no? Las normas sociales que normalizan la sexualización temprana de niñas y adolescentes refuerzan esta desigualdad estructural y el silenciamiento, considerando que es normal que las chicas de esa edad tengan este tipo de relaciones con hombres mucho mayores, ¿no? Desde entonces el enfoque interamericano se crea un estándar, ¿no? A partir de esta sentencia se establece pues que el consentimiento no puede interpretarse aisladamente de las relaciones de poder y edad. Y yo le abundaría ahí, le diría, y de otras situaciones de desigualdad estructural, ¿no? Y que ahí valdría la pena cruzar el consentimiento con las categorías de dominación que encontramos en la rueda de interseccionalidad, porque eso nos podría arrojar luz sobre otras dominaciones que podría vivir la víctima y que pudieran afectar el consentimiento. Entonces, pero bueno, de acuerdo a la Corte, el análisis debe partir de la presunción de vulnerabilidad reforzada y el deber estatal de proteger, investigar y sancionar. Y entonces, esta responsabilidad del Estado ecuatoriano por falta de investigación y estereotipos de género eh, fue circulado a través de tres omisiones principales, ¿no? La primera, la falta de diligencia en la investigación. El Estado no actuó con celeridad, seriedad y enfoque de género requerido, ¿no? Las investigaciones tanto penales como administrativas no explotaron adecuadamente la posibilidad de la violencia sexual, carecieron de protocolos estandarizados, especializados, bueno, ni siquiera estandarizados había, no brindaron protección a la víctima indirecta durante el proceso, concluyeron sin determinar las responsabilidades penales. La Corte recordó que conforme al derecho internacional, la ineficacia judicial frente a la violencia sexual constituye en sí misma una forma de discriminación, algo muy paradigmático. El uso de estereotipos de género en el actuar de las autoridades judiciales y administrativas ecuatorianas, pues basaron su análisis en estereotipos sexistas, adultocéntricos, tales como ella consintió, fue una relación sentimental, la adolescente sabía lo que hacía, y estos prejuicios llevaron a deslegitimar la denuncia, invisibilizar la violencia y responsabilizar a la víctima, ¿no? Para la Corte, el uso de estereotipos de género por parte de funcionarios públicos vulnera la obligación estatal de garantizar una justicia imparcial y libre de discriminación. Y esto está protegido por los propios artículos 1.1 y 24 de la propia Convención del Pacto de San José. Además, la violencia institucional se tradujo en que el tribunal identificó un patrón de violencia institucional derivado del maltrato, la negligencia y el descrédito sistemático hacia Paola con sus cartas póstumas, pero también hacia su madre, ¿no? La revictimización se consideró una forma autónoma de violación a la integridad personal y a las garantías judiciales. Entre las reparaciones ordenadas por la Corte se encuentran reparaciones de carácter individual, simbólico e institucional con el objetivo de transformar las estructuras que permitieron la violencia. Por ejemplo, en las reparaciones simbólicas e individuales encontramos que se ordenó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional encabezado por autoridades de alto nivel del Estado ecuatoriano. La colocación de una placa conmemorativa en el colegio donde ocurrieron los hechos. Atención psicológica y médica gratuita para la madre de Paola y su familia. Indemnización económica por daño material e inmaterial. En las reformas estructurales y medidas de no repetición encontramos
la reforma y fortalecimiento de los protocolos de prevención e investigación de violencia sexual en el sistema educativo. La implementación de programas obligatorios de educación sexual con enfoque de derechos humanos, género y diversidad. La capacitación sistemática de operadores judiciales, fiscales y docentes en materia de género, derechos de las infancias y violencia sexual. La creación de mecanismos, monitoreo y rendición de cuentas sobre casos de abuso en instituciones educativas. La Corte subrayó que todas estas medidas no buscan solo reparar el daño individual, ¿no?, sino prevenir la repetición estructural de la violencia sexual institucionalizada. Sí, crear estos mecanismos que permitan que poco a poco se vayan erradicando estas prácticas y que se deje de normalizar la violencia sexual de adultos hacia adolescentes, donde se busca blindar el sistema pues para que quienes tienen una figura de autoridad sobre las infancias no impriman, no ejerzan esta dominación y obtengan entonces favores sexuales a cambio. En consecuencia, pues en este caso de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador, encontramos un precedente paradigmático en el sistema interamericano. ¿Por qué? Bueno, lo más novedoso que define los nuevos estándares sobre consentimiento, sobre la protección reforzada y la responsabilidad estatal, ¿no? Por un lado, el consentimiento, como ya se dijo, en donde se dice que cuando hay asimetría de poder, como es el caso de Paola y su profesor, no se puede estimar que con un simple sí se acredite el consentimiento, ¿sí? También se dijo en esa sentencia que aun cuando la víctima diga estar enamorada de su agresor, el delito sigue prevaleciendo porque no puede considerarse normal una relación entre un adulto con poder, como es el caso del profesor de Paola, y una niña, una adolescente, ¿no? Entonces, en consecuencia, este estándar sobre el consentimiento irradia todo el sistema interamericano, lo que logra que sean expulsadas a medida que va avanzando las leyes que permiten o que normalizan o que legalizan la cópula entre un hombre mayor de edad y una mujer menor de edad. Muy importante explicar el componente de género que tiene este delito de abuso sexual, porque, mire, el componente de género está porque de manera histórica, de manera sistemática, de manera estructural, las mujeres hemos sido subordinadas a los hombres, ¿sí? Los hombres han vuelto figuras de poder a los cuales la propia violencia estructural les ha dado el poder de mandar sobre las mujeres. Es algo que está en el discurso público, en el imaginario social. Por consecuencia, cuando un hombre quiere imponer una relación sexual, se considera que eh, de manera natural se acredita ahí la dominación, se puede observar la dominación. ¿Por qué? Pues porque se cree que ellos tienen el derecho de poder decirnos a las mujeres qué hacer o qué no hacer. Y que entonces, como ese derecho está instituido por el Estado, justo por eso es que las mujeres obedecemos sin cuestionar. Sí, o sea, incluso puede existir miedo de por medio o a lo mejor no queremos, sin embargo, eh, en virtud de que este contrato social tácito que existe en la sociedad fue celebrado por los hombres, esta ficción del contrato social en donde solamente ellos son los entes titulares de él, pues ellos como dueños hegemónicos encargados de la sociedad
se sienten con la autoridad de decirle a una mujer qué está bien o qué está mal o lo que puede hacer, y pueden solicitarle incluso este tipo de conductas dominantes en donde el hostigamiento, sí, sexual y escolar, se tiene por acreditado, ¿no? Este hostigamiento en donde se le impone la relación sexual al adolescente aprovechándose de todas sus desventajas sociales, pero sobre todo el liderazgo que de manera natural la sociedad le otorga a los hombres, el poder de mandar, el poder de hablar, el poder de pedir, el poder de organizar las estructuras, poder de agencia, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión de la Corte, que es que reconoce la violencia institucional y simbólica pues como violaciones autónomas de los derechos humanos, ¿no? Esta violencia institucional ejercida a través de las y los servidores públicos que desdeñaron el caso, desde los que estaban en el colegio, desde el médico que supo lo que estaba pasando y pidió favores sexuales a cambio de ayudar a la víctima directa, así como todo el personal educativo que, de acuerdo a la narración de la madre de Paola y de las amigas, cuando ella se come los fósforos en el colegio nadie la ayuda, simplemente le hablan a un taxi después de mucho rato para que se la lleven, ¿no? Y entonces termina en el hospital público, pero dejaron pasar tiempo valioso, la desdeñaron, no le tomaron en cuenta, pues para salvaguardar la reputación del profesor, que era lo que más importaba en ese momento, ¿no? Esa es la propia violencia institucional, ¿no? Esta violencia estructural ejercida a través de las y los servidores públicos, pero también está una violencia simbólica, porque esta violencia simbólica refrenda el orden patriarcal, el orden que le ha sido legitimado a los hombres para mandar sobre el cuerpo de las mujeres, en donde los hombres, las mujeres se encuentran subordinadas, son accesorias a los hombres, ¿no? Y entonces, todas estas dinámicas de poder que vemos en este caso nos demuestran cómo las instituciones se alían con aquellos que tienen la propiedad de la sociedad, es decir, los hombres hegemónicos. Maestro como un hombre hegemónico es visto en el ente público como esta figura de poder a la que hay que creerle todo, ayudarle porque no es culpa de él, es culpa de esta chica que ella lo sedujo, y entonces por eso es que no se le puede hacer caso a la víctima, ¿no? Pero además también la Corte establece que el adultocentrismo patriarcal y los estereotipos de género en la justicia constituyen formas de discriminación. ¿Por qué? Porque por un lado este adultocentrismo patriarcal que le niega credibilidad al dicho de las infancias, en donde las infancias propiamente se consideran despolitizadas, se cree que dicen mentiras, que exageran, que no tienen el poder de madurez necesario para evaluar una situación, que no merecen credibilidad, que deben de estar bajo la tutela de los adultos, si no, no se les puede hacer caso, que actúan de mala fe, que imaginan cosas. Todo esto es el adultocentrismo patriarcal, sí, pero que además, por tratarse de una chica, es agravado, ¿no? Como estos estereotipos de género que también son considerados una forma de discriminación porque deslegitiman a la víctima, se le llama víctima culpable, víctima provocadora, una víctima, simplemente en el contexto latinoamericano, una víctima que ejerce su vida sexual y que en este caso se trata de una chica, pues es vista como una anomalía de la sociedad, ¿no? Una víctima maligna porque no está siguiendo las reglas de la sociedad hegemónica que pide a las chicas latinoamericanas abstenerse de una vida sexual, ¿no? Y que entonces, como no lo hizo, no merece entonces ningún tipo de respeto ni de justicia, y entonces no se trata de una persona valiosa. Recordemos que en nuestro sistema el valor de las mujeres está asociado a su comportamiento sexual, y entonces eso justo hizo que le rodearan muchos estereotipos de género que impidieron que le fuera hecha justicia, ¿sí?
Además de que también convierte la propia sentencia, la reparación del daño, en una herramienta de transformación cultural, educativa y judicial para poder expulsar del ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero también del actuar toda la discriminación que rodea el sistema, ¿no? A través de sus leyes, pero también a través del actuar de sus funcionarias y funcionarios públicos, ¿sí? Entonces, las preguntas torales de este análisis serían, ¿puede hablarse del consentimiento entonces entre un adulto y un adolescente? ¿Cómo influyen los estereotipos de género en la administración de justicia y qué implica una investigación con enfoque de género y sin revictimización? Para poder dar respuesta a estas preguntas es muy importante traer a este diálogo los aportes tanto de Rita Segato como de Lagarde, de Marcela Lagarde, de Catherine McKinnon, finalmente de Kimberly Crenshaw. A ver, vamos a empezar con Rita Segato. Rita Segato nos habla del mandato de masculinidad y del poder, ¿no? Cómo los hombres están rodeados de este mandato de masculinidad, solamente están legitimados ellos en nuestra sociedad para mandar, para ejercer el poder, para decidir cómo se organiza la sociedad, ¿no? Y en consecuencia, este mandato de masculinidad y de poder, en donde el mandato de masculinidad además dice en nuestro contexto pues que los hombres necesitan ejercer la actividad sexual porque es algo que no pueden evitar, ¿no? Y entonces que no se les puede juzgar por ello, ¿no? Y en donde los hombres además están rodeados de esta estela de crueldad de la que deben de hacer gala porque de lo contrario no serían considerados suficientemente hombres, ¿no? Hombre que en nuestro contexto no demuestra a sus pares, a sus congéneros, a su fratría, dice Rita Segato, porque funcionan como hermandad, no es considerado lo suficientemente masculino y entonces es despreciado por sus pares, entonces por eso tiene que hacer gala de su hombría a través de la crueldad, ¿no? Y entonces esto nos permite ver cómo esta relación entre adulto y adolescente justo tiene todas estas características, ¿no? Tiene estas categorías tanto del mandato de masculinidad y de poder, ¿no? Porque el maestro, por un lado, hizo gala de ese poder legítimo que le fue dado por el patriarcado, por el Estado patriarcal, pero además también del mandato de masculinidad, ¿no? Al momento en que no le importó que la adolescente estuviera embarazada, que otro profesor la estuviera hostigando en la escuela, que le dijo que tenía pues que interrumpir el embarazo y además el mismo actuar cuando ya en la escuela se come los fósforos y se quita la vida, se intoxica, se quita la vida y no hace nada por evitar, o sea, se da cuenta y no hace nada por llevarla de emergencia al servicio de urgencias, ¿no? Sino que se limita a mandarla ya transcurrido el tiempo en un taxi. Todo esto nos demuestra pues que él está haciendo gala de esta posición de crueldad que se supone que los hombres deben de ostentar en nuestra sociedad para ser respetables. Luego, en cuanto a los aportes que nos hace Marcela Lagarde, donde examina la categoría de cautiverio amoroso, vemos cómo los cuerpos de las mujeres son utilizados como un equivalente de ese territorio que los hombres van tomando como conquista para demostrar quiénes son ellos, para demostrar que ellos sí pueden conquistar territorio, que ellos sí pueden ejercer este mandato de masculinidad del que nos hablaba Rita Segato, y que en consecuencia son capaces de tener mujeres. Pero las mujeres vamos viviendo esta fantasía de donde las dominaciones son amor, ¿no? Nos enseñan en nuestro contexto
que el sacrificarse y sufrir por alguien es muy romántico, ¿no? Y que entonces no importa si tenemos que intercambiar nuestra dignidad a cambio de estar metidas en el idilio amoroso. Y que el idilio amoroso, en donde la mujer lo entrega todo y el hombre no entrega nada, es el patrón perfecto del amor romántico, ¿no? Que es la fantasía perfecta del amor romántico y que es lo mejor que nos puede pasar a todas, porque entonces eso justifica y rodea las características de una mujer buena en nuestra sociedad, ¿no? Esta subjetividad de la mujer ideal, de la mujer que lo entrega todo, de la mujer que se enamora, de la mujer que ama sin esperar nada a cambio. Sí, todo este cautiverio amoroso desde luego afecta al sistema de creencias de la víctima y hace que sea una víctima cautivable, una víctima victimizable, una víctima perfecta, la víctima que está lista para ser dominada y que no podemos nosotros decir pues que Paola que era culpa de Paola, que es una víctima culpable, porque pues ella cumplía la fantasía del cautiverio amoroso. La, la, lo que es cierto y la realidad es que deberíamos reconocer que esta fantasía nos rodea a todas. Todas hemos sido entrenadas por el patriarcado, por el Estado, pues para pensar así, ¿no? Para pensar en pos de la familia perfecta, de entregarlo todo, del cautiverio amoroso, de vivir en pos de la aceptación del otro sin importar que no se nos trate bien, pues poniendo siempre nuestra propia dignidad. Yo siempre digo que todas fuimos entrenadas para ser dominadas por el dominador perfecto. Y en ese sentido, justo por eso no se le puede dar ningún tipo de responsabilidad ni de culpabilidad a la víctima, porque este sistema de creencias nos fue entregado a todas y a todos como método de dominación, ¿sí? El esperar que las mujeres se entreguen de manera amorosa sin esperar nada a cambio, sacrificándolo todo, incluso hasta la vida. Sí. Y luego tenemos las ideas de Catherine McKinnon, quien reflexiona sobre la carencia del consentimiento en contextos patriarcales, ¿no? El cómo las mujeres hemos sido entrenadas por el patriarcado para posponer lo que nosotros queremos, nuestros anhelos, para decir sí a todo, para decir sí, este, y, y lograr ser aceptadas, ¿no? Para que, porque el decir que no sería entonces ser no aceptadas. Entonces, en nuestro contexto, estamos entrenadas para agradar al dominador, para agradar al patriarca en turno. Sí, y entonces sabemos que si decimos que si no consentimos, que si no somos dóciles, que si no somos sumisas, nos estamos arriesgando a ser rechazadas y en nuestro contexto es muy importante que las mujeres seamos aceptadas, que vivamos para agradar, para consentir a lo que los demás nos piden, más cuando se trata de un hombre a quien visualizamos como el ser más importante alrededor del cual se organiza la sociedad. Finalmente, traemos también a esta narrativa pues los propios análisis que ha hecho Kimberly Crenshaw de cómo operan de manera simultánea de diferentes discriminaciones, ¿no? En donde encontramos que se cruzan la clase, la edad, el origen, la dependencia emocional, que es normal que una niña de 14, 15, 16 años, una adolescente viva en torno a la experiencia de una relación con una persona adulta, ¿no? Entonces vean ustedes cómo todo este tipo de fenómenos actúan en contra de la víctima para poder lograr este resultado esperado, ¿no? Muy importante visibilizar los impactos que esta sentencia ha tenido en el sistema de justicia interamericano, ¿no? Cómo esta sentencia por sí misma
pues no es una historia de dolor, es en realidad un punto de inflexión, es una lucha por los derechos de las niñas en América Latina, sí, de las niñas que en todos los contextos latinoamericanos todavía siguen siendo entregadas en estas prácticas a adultos con los que empiezan a vivir en una relación que ya estamos viendo que no puede ser considerada una relación amorosa, sino solamente una relación de dominación por la desigualdad estructural que rodea este tipo de relaciones, ¿no? En este caso, pues lo que podemos ver es que las políticas públicas a raíz de esta sentencia avanzan en Ecuador, pero que también es de suma relevancia en el resto de los países miembros de la OEA que han reconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí? Y entre ellos, desde luego, México, ¿sí? Además, muy importante, recuerden que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya ha hablado en otras ocasiones de la importancia de que este tipo de resoluciones sean herramientas jurídicas interpretativas para las y los operadores del sistema de justicia en cada uno de los países miembros de la OEA, porque sirven pues de carta de navegación, pero además son obligatorias, ¿no? Entonces por eso es muy importante el poder seguir dialogando de estas sentencias y darlas a conocer al público en general para que puedan apropiarse de ellas y utilizarlas a su favor en cualquier defensa estratégica de los derechos humanos que ustedes quieran plantear. El papel de los movimientos feministas y de los movimientos de los derechos humanos es substancial. Substancial porque pues son quienes logran que todo el sistema se mueva a favor de los derechos humanos de la víctima, ¿no? Entonces, por eso muy importante no dejar de notar cómo los grupos de la sociedad civil van transformando todo el sistema jurídico y lo van permeando a través de su actuar. Sí, porque son quienes van apoyando a las víctimas que sin ellas probablemente esto no tendría la finalidad, el fin jurídico que obtuvo que espermear todo el sistema, ¿sí? Además también, como yo les decía en otras sesiones, es de alabarse como muchísimas organizaciones en términos de dictámenes versión amicus curiae van aportando sus propias reflexiones en torno al fenómeno y van apareciendo en las sentencias, ¿sí? Porque estos amicus curiae, recordemos que están dirigidos a arrojar luz a los jueces, ¿no? A las juezas y a los jueces de la Corte Interamericana, en donde instituciones académicas, especialistas en derechos humanos, van analizando las distintas dominaciones que se van presentando y van diciendo cómo es que van violando los dispositivos interamericanos. Y aparte se vuelve un diálogo muy rico porque en este diálogo van aportando sus amicus curiae diferentes organizaciones, diferentes organismos, diferentes órganos técnicos y académicos y van dialogando no nada más con el sistema jurídico interamericano, sino que también traen al diálogo eh, teorías feministas, sociológicas, filosóficas, desde luego teoría política y ciencia social, y también traen al diálogo los propios estándares del sistema ONU, ¿sí? Que es lo que ha venido diciendo los comités de seguimiento, sí, y los propios tratados internacionales. Entonces se vuelve un diálogo muy rico, muy enriquecedor, que otras cortes no tienen,
por ejemplo, la Corte, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no tiene este tipo de diálogos. Entonces, pues ya estamos terminando con nuestra sesión, ¿sí? Vamos a reiterar entonces lo que dice la Corte, que el consentimiento no puede existir donde hay subordinación, ¿sí? O miedo o desigualdad, ¿sí? Muy importante tomarlo en consideración porque para futuros casos, que no se nos pierda el radar a quienes defendemos derechos humanos, que lo que tenemos que demostrar dentro de un caso es en qué consistió la subordinación, el miedo o la desigualdad, ¿sí? ¿Y cómo se demuestra esto? Pues se demuestra a través de los peritajes técnicos que van siendo aportados por peritos, peritas, pero ya dijimos también en versión amicus curiae, donde van diciendo cómo es que se tiene que entender o interpretar cada una de estas dominaciones, ¿sí? Y entonces, eh, ¿cómo podemos acreditar dentro de un caso la subordinación, el miedo o la desigualdad? Que además de que desde luego lo vamos a plasmar a través de un estudio interseccional, donde explicamos cómo va actuando la dominación y cómo se va cruzando en cada una de las categorías interseccionales y cuántas categorías presenta la víctima. Muy importante que las periciales que conformen el caso vayan hablando de esto, tanto de dominación, de cómo opera el miedo, la desigualdad en contextos de violencia estructural, violencia cultural y violencia directa. ¿Cómo va contribuyendo cada una de estas violencias para que el fenómeno ocurra? Pero también muy importante, que sí quede a través de las periciales del caso comprobada la intersección de cada una de estas categorías, ¿no? Cómo la dominación se va presentando a través de la intersección de cada una de estas categorías para que entonces, sin temor a equivocarse, la Corte pueda decir, pues sí, hubo una relación de desigualdad, ¿no? Porque no en todos los casos, la Corte va a hablar de casos específicos entre un adulto y una niña, ¿no? Pues ya estamos viendo que ya en nuestro contexto incluso ya ni siquiera se tiene que probar la dominación, se tiene por acreditada, pero miren ustedes que puede probarse en otro tipo de dominaciones esta desigualdad estructural, ¿no? Entonces habría que pensarlo, a ver, vamos pensando en otro tipo de personas que históricamente han sufrido vulnerabilidades, sí, vulneración a sus derechos humanos, y que entonces habría que analizar si es que no se, si es que se puede acreditar el abuso sexual, sí, a lo mejor quiero pensar en una persona con algún tipo de discapacidad o a lo mejor en una persona extranjera, o en una persona que no habla el español, si se puede dar el abuso sexual, bajo qué tipo de subordinaciones o dominaciones. Sí. Bueno, pues entonces ya para terminar, esta es la última diapositiva y no quiero terminar sin crear esta reflexión sobre que la justicia con perspectiva de género no es un favor, es una obligación. ¿Sí? Es una obligación para todos los tribunales, para todas las autoridades, no nada más las del ámbito penal, para todas las autoridades en general, no nada más las del sistema de justicia, sino también las administrativas, ¿sí? En donde se tienen que analizar las diferentes dominaciones que le cruzan a la víctima. Y ya como les mencioné antes, es necesario e indispensable que exista un estudio interseccional sobre las circunstancias personales de la víctima, ¿sí? Porque pues en este caso de Paola eh, Albarracín vemos que el consentimiento no se puede presumir, ¿no? Que aún cuando la víctima dice sí, puede existir miedo, no se hace libremente, ¿no?
Entonces, lo que debemos entender es pues que el mensaje que nos da la Corte Interamericana con esta sentencia es que cada niña o adolescente merece ser escuchada y que merece que sean tomadas en consideración todas las desventajas que le pueden cruzar para que sea víctima de miedo y dominación. Y si bien vemos que en el caso de Paola, ella nunca, no reveló lo que le estaba pasando, todos los tipos de dominaciones que estaba viviendo, la desigualdad estructural, la discriminación, sino hasta sus cartas póstumas y sí también a través de conversaciones con las amigas, eh, no es impedimento para que su voz tenga peso dentro del caso. Ella merece ser escuchada y aun cuando ya no tenga vida, ¿cómo va a ser escuchada? Pues a través de estas narrativas que fueron rescatadas, incluso en las periciales del caso, sí, a través de las cartas póstumas, ya dije, las entrevistas que se hicieron con sus amigas, que ellas sí se iban dando cuenta de toda la violencia de la que era objeto, sí, y a través pues de un estudio contextual, un peritaje psicosocial, en donde se analizan todas las circunstancias por las que está pasando la familia a raíz de que se viven este tipo de violencias en su entorno. ¿Sí? Bueno, pues estamos terminando ya entonces con esta jurisprudencia en donde estuvimos analizando este caso de Paola Albarracín, que nos debe de dejar muy en claro que las niñas de 18 años de edad son niñas todas para el sistema jurídico, que no existe el consentimiento, que el consentimiento nunca se puede acreditar en una niña, ¿sí? De menor a los 18 años, que todas, absolutamente todas, son protegidas por la convención, que aun cuando ellas ya hayan iniciado su vida sexual, tienen derecho a que se les proteja, ¿sí? Y que no obstante que ellas digan sí, de todas maneras pueden existir situaciones de subordinación, miedo o desigualdad. Pero también esta obligación que la propia Corte les da a los países de tener mecanismos efectivos para que todas las niñas, y pues sí, también todas las infancias en general puedan denunciar estas situaciones de dominación a las que son sometidas en sus espacios escolares. Este hostigamiento sexual y escolar que es muy frecuente en nuestro contexto y que se ha normalizado a través de, de todo nuestro sistema occidentalizado. ¿Sí? Y bueno, con esto estamos terminando este análisis jurisprudencial. Recuerden que esta es la tercera jurisprudencia que estamos entregando una cada mes, que la primera que analizamos fue el caso de Campo Algodonero contra México. El segundo caso fue el caso de Azul Rojas Marín contra Perú, que se trata de un caso de discriminación en virtud de que la víctima pertenece a la diversidad sexual, y que este último caso es el caso de Paola Albarracín, en donde encontramos un caso de abuso sexual infantil y cómo debe de entenderse el consentimiento en situaciones de dominación, subordinación, miedo o desigualdad. Pues les agradezco mucho la atención y espero verlos en nuestra siguiente entrega. Muchas gracias.